Influencers. Si hay personas que debemos influenciar, definitivamente son las de nuestro círculo cercano y cotidiano. Familia, esposa e hijos, para los que somos padres y estamos casados, pero también para aquellos que aún no, con quienes compartimos o con quienes compartes gran parte del día, en tu trabajo, en tu estudio, donde vives. O si eres parte de la iglesia, qué bueno siempre ser un influencer de Jesús, marcando la diferencia para bien. Bienvenidos una vez más al podcast Entre Palabra y Canciones. Mi nombre es César Méndez y estamos estudiando la serie Actos de Adoración. ¡Vamos adelante! Con el auge de las redes sociales, muchas cosas han cambiado. Desde hace unos años atrás hablamos de los influencers, quienes son personas que publican constantemente en redes sociales y que, por supuesto, tienen un alto número de followers o seguidores. Por ejemplo, tenemos los microinfluencers, quienes cuentan entre 10,000 a 50,000 seguidores. Personas influyentes de nivel medio, quienes tienen en sus cuentas entre 50,000 a 500,000 seguidores. Macroinfluencers, quienes tienen entre 500,000 a 1,000,000 de seguidores. Y los mega influencers, que tienen más de 1,000,000 de seguidores. De diferentes edades, lugares, culturas están consiguiendo estas cifras de seguidores. Y aunque es tentador el hecho de pensar llegar a tener esos resultados, es importante no olvidar que todo esto es parte de la vanagloria de la vida. En la palabra de Dios encontramos influencers también, tal vez algunos de ellos con pocos seguidores en comparación con las cifras astronómicas actuales, algunos de ellos para bien, otros para mal. Pero cuidado, no te confundas, porque el mayor influencer de la historia no está en las estadísticas de quien tienen la información actualmente. No ha sido galardonado por YouTube o Instagram, pero su influencia a través de la historia ha generado tantos followers que ni siquiera los podemos contar. Pero su registro está en el cielo. Y su nombre, el nombre del más grande, es Jesús, el más grande influencer de la historia. Aunque ya terminamos la miniserie de Abraham con su último acto de adoración, emocionalmente desgarrador, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Si aún no has escuchado este episodio, te invito a que lo hagas. Algo que había pasado por alto es que este acto de adoración, el último en la vida de Abraham, que está escrito en la Biblia, es el acto de adoración número 7. ¡Wow! El número de la perfección y divinidad, bíblicamente hablando. Ahora vamos a continuar con dos actos que se dieron en parte de aquellos que fueron influenciados por él. Y vamos a ver cómo esta influencia fue creciendo a través de los años, en otros y en otros y en otros, por ahora en su círculo cercano. Al pasar los años, Abraham había sido influencia no solo para su familia, sino también para las personas que trabajaban para él. Todos los que vivían en su casa fueron testigos de su vida, inclusive cuando Dios le pidió en esa señal del pacto, como fue la circuncisión, Abraham hizo que todos los que estaban con él, fueran extranjeros o no, debían hacerlo. Su fe manifestaba lo que Dios significaba para él. Su transitar por sus viajes, donde ofreció sacrificios a Dios, fue generando esa influencia de a poco en todos los que le acompañaban. Dentro de sus más allegados colaboradores aparece su mayordomo Eleazar, quien era de Damasco y era su más antiguo colaborador. Y aunque su nombre no aparece en este relato en el que vamos a tener en cuenta hoy, suponemos que es el mismo por la descripción que se da y por la misión que tuvo. Era una misión sumamente importante. Debía encontrar esposa para Isaac, el hijo de la promesa.
Debía ir muchas millas de viaje hasta Ur de los Caldeos, hasta la Mesopotamia, y de ese lugar traer la futura esposa para Isaac. Abraham no quería que Isaac tomara esposa de las culturas paganas que les rodeaban, anhelaba que fuese de su parentela, lo que nos pone a pensar que en esa parentela, en esa familia de Abraham que estaba viviendo en Ur de los Caldeos, en la región de Mesopotamia, había temor o algún conocimiento por el mismo Dios que Abraham adoraba. Y por otro lado, no quería que Isaac intentara regresar a la tierra de la que Abraham había salido. Era necesario que se quedara en la tierra de la promesa. Así que vamos a ir a la lectura de hoy, en el libro de Génesis, capítulo 24, donde dice: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Bueno, hay un acuerdo que queda aquí entre ellos. Recordemos que en estas culturas los acuerdos de palabra eran muy honrados, supongo que aún lo es, inclusive en ocasiones con la vida misma. Eran acuerdos que se respetaban a través de los años. Y este trato en particular, que era casi a manera de orden de Abraham hacia su siervo y mayordomo, el más importante, era algo de suma importancia. En los pasajes siguientes puedes ver por qué también era el mayordomo. Una persona diligente, sumamente responsable. Tuvo en cuenta todos los detalles dados por Abraham y finalmente emprende su viaje hacia Mesopotamia, hacia Ur de los Caldeos, de donde había salido Abraham. Y después de varios días de viaje, llega al lugar, se ubica estratégicamente en un lugar muy importante como era la fuente de agua, donde las personas debían ir por este recurso, y llega la hora específica y allí en ese lugar, seguramente un poco cansado del viaje, hace una oración y comenzamos a ver con todo esto, vamos confirmando la influencia de alguien como Abraham en su mayordomo. Versículo 12 del capítulo 24, y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta a la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Wow, si alguien te pregunta cómo pedir algo en oración, creo que aquí tenemos un muy buen ejemplo de lo que puede ser una oración detallada. Esta sí que es una gran enseñanza. Cuando oremos a Dios, primero abramos nuestro corazón con sinceridad y expresemos con nuestras palabras lo que hay en él. Igual nos sobra recordar que Dios, aunque ya lo sabe todo, le agrada escucharnos. Es una constante que confirmamos en su palabra. Nuestra sinceridad es de su agrado. Y sí, en plena calle, diríamos hoy, en medio de una zona muy concurrida, en hora pico para nosotros, hora de tráfico, a la hora de la tarde, donde salían las doncellas al pozo de agua, no le importó, simplemente hizo la oración, y antes de que terminara, es increíble, antes de que terminara, llegó la respuesta. Y aunque Eleazar estaba ahí orando y seguramente observando de alguna forma, empezó a darse cuenta cómo paso a paso Dios respondía a su oración. Del versículo, los siguientes podemos ver cómo todo lo que él pidió, te invito a que lo puedas leer en casa, cómo lo que él pidió con cada detalle Dios fue respondiendo. Wow. Confirmamos una vez más que Dios obra en los detalles mínimos
de aquello que ponemos en su presencia, y si logramos, aquí es donde está el secreto, y si logramos conectarnos o conectar esos detalles con la voluntad divina, la hicimos. Te lo vuelvo a repetir, la hiciste. Si logramos conectar lo que pedimos en oración con la voluntad divina, la hicimos. Hace unos meses atrás salimos en familia a cenar, y después de llegar al restaurante y haber estacionado nuestro auto, vimos una escena bastante particular. Tengo que confesar que nunca había visto nada parecido. Sobre la acera o el andén o la vereda, como le dicen en Argentina, donde vamos como peatones, por lo general en ese espacio hecho de concreto tiene algunas partes en césped en algunos lugares. Y este era uno de esos. Habíamos llegado al restaurante y el andén para que entráramos al restaurante tenía unas partes en césped frente a la puerta principal del restaurante. Y en uno de esos espacios verdes, que usualmente son pequeños, se encontraba una mujer de rodillas. No sabría decir si orando o rezando, pero sí podría afirmar que estaba en un momento espiritual dentro de su conocimiento y su cultura. Era obvio que pertenecía culturalmente, yo creo que a Oriente, por su vestido y rasgos físicos. Aunque no sé exactamente de dónde, pero lo que hacía, lo hacía sin ninguna vergüenza. Recuerdo que inclusive tuvimos que pasar muy cerca de ella porque estaba cerca a la entrada. Mis hijos preguntaron con asombro: uy, papi, ¿y esto qué significa? Y yo les hice señal con el dedo en mi boca que guardaran silencio, que tuvieran respeto, que no hicieran la pregunta ahí. Y volvieron a preguntar: ¿está orando? O mejor, a afirmar. Esto nos hizo reflexionar acerca de cómo a veces podemos ser opacados por el qué dirán. Pero también hay personas que no les interesa el qué dirán. Lastimosamente, la mayoría que no les interesa lo hacen para mal. Y a veces pueden nosotros más la timidez o la vergüenza cuando se trata de demostrar a Cristo en nuestras vidas. No estoy diciendo que tengas que hacer lo mismo y te postres en la calle como lo hizo esta señora, o literal, como lo vemos que lo hizo el mayordomo de Abraham. Porque cuando él recibe la respuesta y se da cuenta de todo lo que está pasando, en el versículo 26 y 27 dice: el hombre entonces se inclinó, o sea, él recibió la respuesta de todos los detalles que él le pidió al Señor, y adoró a Jehová, y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, influencia de Abraham en él, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y entonces aquí empezamos a ver cómo todas las piezas se van uniendo, y la oración va tomando respuesta, va tomando fuerza, va tomando cuerpo, va tomando todo lo inimaginable en la vida de este mayordomo. Qué bueno poder observar y meditar en la influencia que había tenido Abraham en alguien como su criado. Abraham no lo estaba observando, ni había tecnología en esa época como para monitorearlo. Fue genuinamente que el siervo adoró en medio de la concurrencia de las personas. Fue tanta la emoción, alegría de ver la respuesta a su oración, de percibir la mano de Dios, el Dios de Abraham, su amo, que no hubo más que hacer sino adorar al Señor. Este acto de adoración se repite en el verso 52. Al estar reunido con la familia de Rebeca en casa de extraños para él, y en el versículo 52 dice: cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, la de Labán y Betuel, se inclinó en tierra ante Jehová. Otra vez, un acto de adoración delante de todas estas personas, de todos estos extraños para él. Qué tremenda influencia la que había ejercido Abraham en alguien como Eleazar, como su mayordomo. Y aunque si lees con detenimiento esta historia, hay muchos detalles característicos de la cultura y de la época, pero quise compartir este acto de adoración para que meditemos acerca de cuál influencia y cuánta influencia estamos ejerciendo en nuestros seres queridos, en quienes nos rodean. Sinceramente sabemos que Abraham era el amo y su criado debía seguir las órdenes, pero el criado, que insisto, suponemos que es Eleazar, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia. Podía evitar todo esto, podía evitar orar, podía evitar adorar al Señor, si esto no hubiera sido real en su vida.
pero nos damos cuenta que era muy real, que la influencia que había dado Abraham en la vida de este señor, de este mayordomo, era tan real que lo había hecho postrarse delante de las personas, ante Dios, pero a la vista de las personas. Creo que en la época que vivimos, más que en cualquier otra, debemos levantarnos como familias, como iglesia, y ser factores de influencia sin miedo, con carácter, y que alumbre en nosotros la luz de Jesús en medio de esta sociedad corrompida y perversa, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, o peor, tratando de generar duda y confusión en las generaciones más jóvenes. Es increíble ver lo infantil del concepto de influencia, donde alguien que llega a tener mucha visibilidad puede influir en el pensamiento de nuestras generaciones y en cualquiera que sea falto de entendimiento, sin importar la edad. Te invito a que marques la diferencia en tu vida cuando adoras, cuando trabajas, cuando vas, cuando haces, cuando vienes. No se trata de ponernos como meta ser influencers de multitudes. Si no somos capaces de influenciar para bien a nuestro círculo cercano, permitamos que la influencia poderosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros nos haga marcar la diferencia. Esto ha sido una vez más un acto de adoración muy especial de esta serie Actos de Adoración y del podcast Entre Palabra y Canciones. Bendiciones.